Nuevamente entonces, bienvenidos, bienvenidas a este taller. Voy a compartir la pantalla, así los puedo ir guiando. Bien, este es el segundo taller sobre esta temática, sabidurías alimentarias, y donde vamos a tener un enfoque un poco más en la práctica, a diferencia de lo que fue el primer taller, que luego de todas formas les voy a comentar algunas cosas sobre lo que sucedió en esa instancia. Algunos mensajes generales, como vieron estamos grabando la sesión, así que si alguien no está cómodo o cómoda con que se quede su imagen registrada, como esto va a estar disponible en el canal de YouTube de Saras, les pedimos que deshabiliten su video porque no tenemos chance sino de eliminarlos del video en general. Algunos detalles: este taller se vincula con mi investigación de doctorado que realizo en la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos. El programa se llama Diseño para las Transiciones y mi enfoque de trabajo es justamente sobre estos temas de alimentación y cómo potenciar las transformaciones que necesitamos desde o a partir con la ayuda del diseño. Lo generado en este taller podría ser usado como insumo de mi investigación y en este sentido la participación es siempre voluntaria, pero implica también aceptar esta condición. De nuevo, si alguien no está cómodo con esta situación, les pido que se remita de contribuir o que luego se contacte conmigo para avisarme. Y bueno, como dije, va a ser un taller práctico y vamos a usar la plataforma Miro, que creo y sé, al menos por algunas caras que veo que algunos están familiarizados. Luego igual les puedo dar un poco más de ayuda sobre cómo trabajar y con que al menos una persona se sienta más o menos cómoda trabajando en ese espacio en cada grupo que vamos a estar haciendo es suficiente. Bueno, mi nombre es Silvana Jury, como les dije, estoy haciendo mi doctorado y a la vez soy asociada al Instituto Saras y tenemos hoy también la compañía de Carolina Gutiérrez, una colega que es profesora y candidata a doctora en Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Autónoma de Baja California. Carolina, ¿querés saludar? Así te vemos ahí. Y en breve ella nos va a estar contando algunas de sus experiencias y de su trabajo de investigación que aporta mucho a esto de lo que estamos hablando en relación a sabidurías alimentarias. Bueno, simplemente un repaso de lo que va a ser el día de hoy. Son 2 horas que tenemos. Primero vamos a hacer una introducción sobre esta idea de sabidurías alimentarias. Vamos a ver un ejemplo particular de este tipo de prácticas, que es lo que nos va a estar compartiendo Carolina. Luego vamos a repasar los lentes con los que intentamos descubrir estas sabidurías, que fue algo que estuvimos trabajando en el taller anterior, y hoy va a ser más bien un recordatorio, porque lo que nos importa es pasar las manos a la masa o al plato para trabajar en este espacio mucho más creativo, con esta idea que les propongo como de desrecetar, que luego les cuento por qué le estoy llamando así. Pero bueno, primero quiero plantearles algo, eh, a ver qué surge y a ver si tenemos algunos aportes, pero no hay ninguna presión con esto. Quería proponerles que para entrar en calor podamos agregar algún ingrediente a lo que va a ser nuestra mesa de trabajo desde el lado de ustedes, es decir, que ustedes puedan traer algunos ingredientes, aportar. Y en este caso hay diferentes formas en las que lo pueden hacer. La más sencilla puede ser aportar una palabra, es decir, una palabra en el sentido de que usamos el chat y entonces aportamos una idea a través de escribirla ahí. O quizás si tienen a mano un papel y algo con lo que pueden escribir o dibujar, pueden hacerlo y tomar una foto y enviarlo. Y así nosotros podemos integrarlo. Pero como decía, sin presión. Si ustedes quieren ir por este camino de compartir algo que pueden dibujar, por ejemplo, yo podría tomar esto, dibujar aquí y tomarle una foto con el celular. Si van por ese camino, les pido que lo envíen por email y se los voy a dejar aquí en el chat, así lo tienen fácil acceso. El email es un poco complicado porque está en inglés, pero bueno,
Hello, que es bastante conocido igual esa palabra, Hello, y después es mi nombre, silvanajuri.com. Si se animan, entonces pueden sumar ingredientes que luego podemos utilizar todos. Les dejo, tienen unos minutitos para ir haciendo esto, así que como dije, sin grandes presiones, lo que sí voy a seguir avanzando a contarles un poquito más sobre de qué hablábamos cuando hablamos de sabidurías alimentarias y así vamos entrando un poco en el tema. Bueno, en el trabajo que estoy desarrollando en el doctorado, entiendo las sabidurías alimentarias como un concepto y a la vez un modelo que estoy intentando descubrir y darle forma, entendiéndolo como una capacidad que hay que desarrollar para permitirnos transformar nuestras culturas y nuestros sistemas alimentarios hacia la sustentabilidad. En mi sitio web hay un poco más de información sobre esto y está el modelo disponible. Yo se los voy a estar mostrando en breve de todas formas. La cuestión importante es que, o sea, ya lo notaron, ¿por qué hablar de sabidurías? Y esto es algo que estuvimos discutiendo en el taller 1, de por qué hablar de sabidurías en vez de conocimientos, o por ejemplo, algo que se habla mucho en este espacio también es de alfabetización alimentaria. Bueno, sabidurías tiene muchas más dimensiones asociadas a esto, a la idea, y permite integrar muchos más conocimientos y diferentes tipos de saberes. Y por eso, bueno, en este espacio estuvimos discutiendo todo esto en la versión 1 y surgió este gráfico que un poco captura todas estas ideas y ahí aparecen las cosas que estuvimos charlando, tiene que ver con la ancestralidad, con la transmisión oral, con las prácticas en territorio, con transformación, con creatividad, con futuros, resiliencia, sabor, placer, con cuestiones autóctonas, con conocimientos científicos e información también, pero con la acción, en fin, varios aspectos, cosmovisiones aparece por ahí, también tiene que ver con, bueno, políticas quizás, con la diversidad o variedad, y bueno, ahí un poco entre las ideas en palabras y gráficas, un poco se empieza a capturar lo amplio de este concepto. Algo que no aparece aquí es que también, que sí estuvimos discutiendo, es que aparecen varias dimensiones éticas o de valores, y eso es bastante importante destacar cuando nos movemos en este espacio. En definitiva, hay algunas ideas importantes que aparecen detrás de esto y por qué usarlo de esta manera el concepto. Partimos de pensar que nuestras decisiones y acciones diarias materializan nuestras cosmovisiones, nuestra forma de ver el mundo y a la vez nuestros principios fundamentales, aquellos valores, aquellos aspectos que nos importan, pero también nuestras emociones y nuestras creencias. En este sentido, considerando todos estos elementos, entendemos que existen muchos mundos dentro de un mundo, dentro del mundo, y eso se captura en la idea de pluriverso, o sea, un universo plural, no único, que sería universo. Entonces, en este sentido, justamente la diversidad juega un papel fundamental. Otra idea importante que tiene que ver con este concepto es que en esas prácticas cotidianas vinculadas al alimento que tenemos todos los días de muchas formas, en múltiples espacios, en los múltiples roles que tenemos, aparecen ejemplos claros de expresiones de estas formas de ver, entender y darle forma al mundo. Y en ese sentido conectan el pasado, el presente y también cómo imaginamos y creamos futuros. En este sentido, esto es importante porque según cómo llevemos adelante estas prácticas, vamos a estar reproduciendo lo que ya existe o abriendo caminos o alternativas para transformarlo. Así entonces la comida en particular es una expresión de la diversidad biocultural, la combinación de los aspectos culturales y también biofísicos, o, bueno, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, los ecosistemas,
Eh, y como decía antes, esta palabrita diversidad es particularmente importante para nosotros. Pero bueno, eh, queríamos justamente no centrarnos tanto en estas ideas, que fue un poco lo que estuvimos discutiendo en el primer taller, sino ir un poco más a los ejemplos más concretos para entender esto en la práctica y ver un poco qué tiene que ver esta idea de sabiduría con el concepto que mencionaba recién de pluriversidad y nuestros sistemas alimentarios, es decir, esta idea de que hay muchos mundos en el mundo, muchos mundos alimentarios, y para eso le voy a dar el espacio a Carolina para que nos cuente sobre su experiencia. Hola, muy buen día a todos, o buenos días a todos y todas. Como comentó Silvana en un principio, mi nombre es, Carolina Gutiérrez. Soy estudiante de doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Autónoma de Baja California, México. Y bueno, el enfoque de mi trabajo se orienta en sistemas alimentarios tradicionales con grupos de pueblos originarios en zonas áridas. Entonces, pues trabajamos la parte de saberes en torno a recursos naturales que tienen esta vinculación con el alimento. Y bueno, esta mañana les vengo a compartir dos ejemplos prácticos que surgen del trabajo colaborativo con saberes de mujeres de un grupo originario de Baja California que se llaman los Kumiai. Este grupo es uno de los 4 grupos originarios de Baja California. Es un pueblo binacional y también está considerado en peligro de desaparecer por los pocos hablantes de la lengua que se pueden encontrar. Eh, por esa, por ese y otros motivos, pues justamente estamos trabajando esta parte de recuperación de saberes. Y bueno, esta relación de saberes, alimento, naturaleza es, digamos que muy importante, sobre todo hoy por hoy en nuestros días, en este sistema alimentario que vivimos un tanto insostenible, ¿no? Y una de las iniciativas que surgen a través del trabajo colaborativo con las mujeres es el recetario comunitario vivo, relacionado a los saberes del pasado y del presente, es decir, esta conjunción de esta diversidad de saberes. Y el otro ejemplo es una cápsula audiovisual que surge como forma de documentar saberes sobre alimentación y el patrimonio biocultural. Y bueno, primero un poco de contexto. Eh, ¿Por qué un recetario, no? ¿Por qué hablar de un recetario? De acuerdo con una investigadora, Sarah Bach-Geller, pues los recetarios van más allá de lo culinario, porque estos contienen el acervo de un pueblo, una nación, y también conllevan representaciones multiculturales, económicas, ecológicas, y también estos inscriben códigos o ideologías morales. En cuanto a las prácticas comunitarias realizadas con este grupo de mujeres Kumiai, consideramos que una forma de recopilar y construir estos saberes desde la comunidad es a través de imaginar, valorizar lo que sabemos y lo que tenemos a través de las recetas. Entonces, el recetario nos da una oportunidad de valorar los saberes, valorar los alimentos propios de la cultura, valorar esas prácticas alimentarias que también son propias de la cultura, valorar los procesos, es decir, las preparaciones, también valorar esos procesos de producción tradicionales o que también son cotidianos y valorar esa producción familiar que tiene que ver con el autoconsumo. Pero también nos da la oportunidad de valorar el espacio colectivo, el entorno, cuidado con hacia los recursos naturales, ya sea individuales o compartidos, y recursos naturales que están implicados en la alimentación, ¿no? Y esto se inscribe, bueno, toda esta valoración se inscribe en un sistema, porque, bueno, a mí me encanta hablar que vivimos dentro de muchos sistemas relacionados y que todos estos eh, nos hacen ser lo que somos. Todo esto relacionado a un sistema de cuidados, ¿no?
de tanto la cultura como los recursos naturales implicados en el hecho alimentario. También, además de estos puntos de valoración, también nos hace valorar pues aquello que tenemos, pero los recetarios tienen un sentido también educativo porque desarrollan el pensamiento crítico de alimentos propios, funcionan como pedagogía para pues, las generaciones más pequeñas, los niños, y sirven para generar estos inventarios sobre alimentos propios. También tiene un sentido de gobernabilidad, perdón, porque dan una visión del territorio, estimulan, como ya comenté, esta producción de autoconsumo, así como el resguardo de semillas para la alimentación, y pueden generar o estimular estos procesos de venta o trueque, ¿no? Y también dan un sentido de colectividad, pues generan este pensamiento colectivo a través de la escritura de los saberes entre familias, tradición, y también hay un intercambio generacional eh, sobre los procesos, ¿no? Ya sean estos de colecta, de cultivo, de pesca, etc. Y bueno, aquí en esta diapositiva les comparto aquí un poco del proceso comunitario, cómo es que lo llevamos a cabo, ¿no? El proceso comunitario para realizar este recetario, que en pocas palabras, digamos, es un registro sistematizado de la memoria y la codificación alimentaria, que conlleva muchos mensajes. Entonces, primero definimos se definió la orientación del recetario como acción comunitaria, se organizó a las mujeres de la comunidad y justamente se abrió el diálogo sobre la relevancia de crear este recetario para la comunidad, ¿no? Eh, Después generamos una convocatoria con las participantes para ver qué recetas eran las prioritarias, ¿no? Que debían de aparecer en el documento. Eh, Entre las recetas que destacaron, algunos de los elementos principales tienen que ver con recursos naturales asociados a plantas medicinales, plantas con valor alimentario, muchas de ellas silvestres, no tanto cultivadas, sino más bien silvestres, y también a procesos y recursos que conectan el territorio, ¿no? Como el agua, la disposición de la tierra, la calidad de la tierra, etcétera, ¿no? Posteriormente empezamos con la recolección de la información. Todavía está en proceso este recetario comunitario, quiero decirlo, pero estos son los pasos que ya establecimos dentro del diálogo de la comunidad. Eh, Empezamos con la recolección de información. Una vez que se definieron las recetas, planteamos con el trabajo interdisciplinario con una diseñadora justamente el formato de recolección de, de este trabajo. También realizamos dos talleres donde justamente hablamos sobre los ingredientes, ¿no? La diversidad de ingredientes que hay dentro del territorio que pueden ser o tradicionales, es decir, propios de la cultura, o que pueden ser estos introducidos, pero que ya se insertaron en la dinámica de la alimentación de la cultura, ¿no? Posteriormente hicimos la parte de análisis de información. Aquí se hizo la transcripción de las recetas, ajustes en términos botánicos, ecológicos, culinarios y nutricionales. Y después pasamos a la parte del diseño, ¿no? Y claro, la muestra del mismo con las personas, sobre todo el prototipo, que es lo que estamos trabajando. Y bueno, el contenido del recetario, lo que planteamos en el diálogo comunitario, pues fue en primera instancia esta parte de las prácticas tradicionales, ¿no? Que tiene que ver en primer lugar con calendarios sobre las temporadas de cultivo o las temporadas de colecta, los cultivos comunitarios que son de importancia, en este caso, en esta comunidad nativa,
Uno de los cultivos más importantes actualmente es el cultivo de vid. Entonces, pues esto se integró. También las fiestas tradicionales. Posteriormente pasamos a un listado de alimentos con ilustraciones. Las ilustraciones para que justamente esto fuera un recetario muy participativo. Las ilustraciones van a cargo de talleres con los niños de la comunidad. Entonces también queremos pues justamente pues abarcar un poco más con esta cuestión del diálogo de saberes y la transmisión de los mismos a través del trabajo con los niños. Se puntualizaron las plantas nativas comestibles, plantas silvestres comestibles, plantas medicinales, proteína animal, cereales, raíces, tubérculos y frutales. Posteriormente se pasa a la parte de preparaciones tradicionales y luego a la parte de preparaciones cotidianas y después el diccionario para incluir elementos de la lengua propia de la cultura. Muy bien. Entonces, ok. Entonces, bueno, en pocas palabras, el recetario es un registro sistematizado de la memoria que conlleva la codificación alimentaria, pues justamente está cargado de mensajes y ahí se describe el acercamiento de la tierra, los procesos creativos y las normas de vida que refuerzan lo que somos, ¿no? Propios de la identidad. Y otra de las estrategias fue esta estrategia comunicativa y transmisión de saberes, que tiene que ver con un proyecto audiovisual que se llama Biografías Alimentarias. Y este es un proyecto de cápsulas audiovisuales que retrata saberes y sentires sobre los alimentos más representativos de los diversos paisajes que tenemos, sobre todo aquí en Baja California. Carolina, ¿querías decir algo más? Bueno, solamente súper rápido. Este video es justamente, lo realizamos en la comunidad con las mujeres Kumeyaay con las que trabajamos el recetario, entonces es paralelo a... Genial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir toda esta experiencia y el trabajo que venís desarrollando hace tiempo con esta comunidad. Y justamente como comentaba antes, esta es un ejemplo de un tipo de práctica o múltiples tipos de prácticas, porque acá está el trabajo del recetario, pero también todas las prácticas que llevan las mujeres en esa comunidad, el trabajo que estuviste haciendo vos, en fin, hay como muchos niveles de trabajo que tienen mucho que ver con este concepto de sabidurías alimentarias. Algo que aparece acá que queríamos destacar es que este es un ejemplo bien concreto en un lugar muy particular, con todas las características de ese lugar, bueno, su lengua, su historia, las características del paisaje, del ecosistema, las especies que existen ahí, pero como en realidad esto es importante, aunque parezca que es una especie de hacer como foco en un lugar muy particular, en realidad esto conecta con muchos otros aspectos de la vida en el planeta, y en este sentido es que nos gusta hablar de la interrelacionalidad que existe entre las diferentes prácticas y el nivel de dependencia o interdependencia que existe entre lo local a nivel micro, pero también lo global. Y ahí es donde empieza a ser importante y recuperar, rescatar o valorar todos estos saberes y prácticas, no solo porque son importantes para ese grupo en ese lugar, sino porque en realidad son importantes para toda la comunidad del planeta, humanos y no humanos. Y acá un poco este gráfico que tenemos en el costado muestra cómo podemos pensarlo en diferentes niveles o escalas,
partiendo del hogar, de la casa, hasta, bueno, el barrio, la ciudad, la región y el planeta. Entonces, es no porque por enfocarnos en estas prácticas bien situadas en un contexto particular, eh, tiene menos relevancia, porque en realidad partimos de esta idea de interrelacionalidad muy general. Bueno, algo que quería también destacar y mostrarles a los que no participaron del taller anterior es que una forma de reconocer o identificar estas sabidurías que estamos hablando es a través de 5 lentes que son los que conforman este modelo que estuve armando. Esos lentes son: más que conocimiento, orientadas a la acción, guiada por propósitos, enfoque o en una dirección prosocial y que estén situados y flexibles. Y si empezamos a mirar a través de cada uno de estos lentes, encontramos que esos aparecen en este ejemplo que nos compartía Carolina. Situado y flexible es bastante evidente, es en una comunidad, como decíamos, particular, con sus características de ecosistema, donde reconsideran aspectos de toda su tradición, su historia, pero también están pensando de diferentes formas cómo se avanza hacia el futuro a partir de esto también. Más que conocimiento, en esto de recuperar diferentes tipos de saberes y considerar estas como visiones que en este caso tienen que ver con aspectos más indígenas o tradicionales, nativos, y no solo el conocimiento científico, por ejemplo. Orientada a la acción, porque sí tienen que ver con la vida cotidiana, con resolver problemas del vivir, con qué se va a comer, qué es lo que está disponible en ese espacio, qué no, en qué temporada. Y eso va generando diferentes tipos de rituales y significados, todas las emociones que también están vinculadas a todo esto. Y propósitos, bueno, hay ciertos, tiene que ver con una cultura que se va desarrollando, con ciertos valores, y como decía Carolina antes, con toda una dimensión moral. Y bueno, con una especie de balance de intereses de, bueno, ¿qué es lo que me importa? ¿Por qué me importa esto? ¿Me importa mi familia? ¿Me importa mi territorio? Cuidarlo, cuidar a mis seres queridos, en fin, las futuras generaciones. Y bueno, ahí empezamos a ver cómo todos estos lentes empiezan a aparecer en este tipo de prácticas, y en ese sentido podríamos estar hablando de un ejemplo muy apropiado para hablar de sabiduría, ¿no? Bueno, ahora esto es como una especie de contextualización y poder mostrar diferentes ejemplos, pero la idea del taller es avanzar un poco más a la práctica, y quiero proponerles algunos detalles antes de presentarles la propuesta para trabajar. En el taller anterior partimos, o bueno, llegamos al punto en donde empezamos a identificar que uno de los ingredientes importantes era la creatividad, porque cuando estábamos hablando de sabidurías y de resiliencia, estábamos trabajando siempre en un espacio que tiene que ver con el balance entre supuestos opuestos, o bueno, estas dicotomías, que en realidad simplemente son una guía, nos ayudan a pensar, no porque necesariamente sean siempre o uno o lo otro. Un vaivén entre la permanencia y el cambio, qué preservar y qué cambiar, o qué conservar y en qué punto hay que innovar, o de otra forma, qué es lo que necesitamos recordar o, si no, recrear. Es decir, esta especie de equilibrio, balance entre el pasado y el futuro. Y en este espacio es donde la creatividad aparece muy vinculada a la sabiduría, porque la sabiduría tiene que ver con la capacidad para imaginar y también materializar, llevar a la práctica. Entonces, no quiero detenerme muchísimo sobre esto, pero una de las razones por las que es importante avanzar en esta dirección es porque para poder identificar alternativas de acción o caminos hacia los cuales avanzar hacia el futuro, necesitamos a veces recombinar elementos existentes para generar algo nuevo, o para poder identificar estas alternativas necesitamos tomar distancia y o ver con otros ojos. Y ahí es que aparecía esta palabrita de la creatividad, que en definitiva
tiene que ver con materializar estas ideas de lo posible, es decir, poder imaginar y llevar a la práctica. Como dije, a veces recombinando cosas que no siempre son combinadas o son conectadas, y ahí tenemos un espacio para explorar. Entonces, hoy nos ponemos manos al plato, ejercitando esta creatividad, y un poco si pensamos en esa frase común que muchos y muchas seguro la conocen, de que muchas manos en un plato hacen mucho garabato, esto es exactamente lo que queremos hacer hoy, así que todo es válido, la idea es poder disfrutar de este espacio de creación. Bueno, les cuento la propuesta entonces. Vamos a desrecetar o crear una receta de alguna forma de un plato, pero de una forma mucho más libre, mucho más desestructurada y quizás hasta un poco loca, por decirlo de una forma un poco curiosa, donde no hay demasiadas reglas y donde vamos a tratar de alejar de la idea de crear una receta típica. Por eso un poco lo de desrecetar, desdibujar un poco las ideas que tenemos de receta, vamos a ponernos a jugar. Entonces, vamos a tener 4 grupos de trabajo. Vamos a ver, quizás 4, quizás 3. Estoy pensando ahora por la cantidad que somos. Vamos a hacer 3 mejor. Bueno, entonces vamos en esos grupos. Cada grupo va a crear un plato. Van a ser platos imaginarios, quizás imposibles, probablemente imposibles, que puedan combinar ingredientes para ofrecer un futuro alimentario que ustedes quieran que exista, que quienes participan de ese grupo quieran que exista. O quizás terminan generando una provocación, eso vamos a verlo. No hay, como decía, no hay tantas limitaciones en lo que pueden crear, la idea es disfrutar el proceso y ver qué surge en ese espacio de creación colectiva. Entonces, ingredientes está puesto entre comillas porque vamos a ver ingredientes, elementos comestibles, pero también ideas u otros conceptos. Va a haber una serie de iconos, ya se los voy a mostrar, y voy a agregar los ingredientes que ustedes estuvieron enviando. Entonces, como dije, en esos grupos la idea es realmente disfrutar el proceso, crear, jugar, porque acá en este espacio como un poco más simbólico o virtual también, no tenemos las limitaciones que tenemos en la vida diaria en tanto a, bueno, cómo crear un plato, cómo cocinar, con qué trabajar. Pero bueno, como les decía, la idea es enfocarnos un poquito hacia el futuro. Entonces, ahí les acabo de compartir el link de este espacio de Miro, que se los voy a presentar. En cada grupo, como les decía, y yo voy a ir por cada grupo para tratar de ayudarles a comenzar este trabajo, van a ingresar a este espacio y van a adueñarse de uno de los espacios de trabajo que tienen un plato en donde pueden generar su preparación y donde van a encontrar una serie de post-its en los que pueden trabajar para agregar y capturar ideas de ingredientes o diferentes ideas que van surgiendo en el trabajo, y luego también tienen la oportunidad de nombrar su plato y de contarnos quiénes fueron los que cocinaron o prepararon esto. La idea es que en este espacio central van a encontrar un montón de ingredientes que pueden usar para generar ese plato. Lo que les recomiendo es que tomen uno, que es con la flechita, se paran encima de uno, le hacen clic y pueden copiar, que con los comandos típicos sería Control C, o según el sistema operativo que estén usando, pueden copiarlo y traerlo a su espacio y ubicarlo así. Si esto les resulta muy complejo, también pueden simplemente tomarlo y arrastrarlo. Ahí apareció uno escondido. Bueno, hay un montón de ingredientes. Lo que les recomiendo es primero observar qué tipo de ingredientes hay y empezar a elegir con qué les gustaría trabajar.
Acá hay ingredientes que son ideas, conceptos, iconos, y en un minuto voy a agregar los que ustedes compartieron. La idea también es que puedan agregar otros ingredientes a partir de estos post-its si hay algo que quieren, no sé, por ejemplo, quiero agregar miel y no existe, lo escribo y lo agrego. Es una propuesta. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y ver si estamos listos y listas para comenzar. Sí, propongo entonces, vamos a hacer 3 grupos y sé que algunas personas que están presentes están más familiarizadas con Miro, así que quizás si en el grupo alguien se siente cómodo de ser la persona que lo maneja y el resto propone ideas, pueden hacerlo así. Igual yo, como dije, voy a ir pasando por los grupos para ayudarles. Entonces, si estamos listos, listas, voy a abrir los grupos. Cuando vean la ventanita, denle a aceptar y ingresan el grupo y comienzan a trabajar. Y les comento que vamos a estar trabajando unos cuantos minutos, quizás hasta aproximadamente las 10:20 o 10:30 más o menos. Vamos a ver cómo vamos. Y ahí vamos a hacer una pausita. Así que bueno, si estamos preparados, preparadas, voy a iniciar los grupos y si alguien tiene dudas o algún problema, bueno, vamos a estar acá para ayudarles a guiarlos. Un momentito. Ahora sí. O bueno, gracias, Gabriela. El último tramo del taller para poder compartir un poco cómo fue este proceso, ver qué fueron los platos resultantes y un poco proponerles estas preguntas para reflexionar de forma de que podemos comentar sobre ellas. Las voy a dejar en el chat, así no dejamos de verlas, pero bueno, un poco algunas preguntitas para ver qué quieren compartir sobre cómo fue el proceso de crear estos platos, salvando o quizás incluso incluyendo comentarios sobre la dificultad técnica. Ojalá pudiéramos hacer esto en persona, con papel, con materiales, en fin, pero en este caso no podemos. Bueno, cómo fue el proceso, si resultó fácil o difícil imaginar y crear con estos ingredientes, qué aprendimos quizás o cuál fue el mayor desafío y qué tipo de sensaciones, emociones, pensamientos nos genera ver los platos resultantes o incluso qué tipo de mundos nos empiezan a mostrar. Y en esto voy a dejar ahora abierto para que ustedes
tomen un poco el micrófono, quienes quieran compartir sobre sus platos, lo que voy a hacer es mostrarlos acá, así los podemos ver. Tenemos acá el grupo 1 que estuvo trabajando este plato, que lo propuso, le dio el nombre de Desayunamos Juntas. Y bueno, me contaron que partieron del pan y de pensar en un desayuno y bueno, fueron agregando ahí varios elementos. No sé si quieren contar, grupo 1. Sí, si mis compañeras están de acuerdo, Adelante, adelante. hay democracia en Sí. el grupo, ¿verdad? Bien, sí, partimos del pan porque consideramos y estuvimos de acuerdo las tres que el pan es algo que trasciende fronteras, trasciende culturas, familias, clases sociales, todo. El pan es lo básico normalmente en toda casa, en todo hogar. Y bueno, y ahí los pusimos como en el plato principal, que es el desayuno, que el desayuno es el combustible que debemos recibir en las primeras horas del día para mantenernos, para que nos ayude justamente a salir del sueño que tuvimos en la noche y nos dé toda la energía posible para enfrentar el nuevo día. Y bueno, ahí pusimos la receta del pan, que lo podíamos hacer tanto pan común como pan con harina integral también, y pusimos los ingredientes que le vamos a poner al pan, que contamos con la levadura, que en este caso sería la masa madre, y ahí, yendo a la masa madre, volvimos como nos hacían en las preguntas ahí, qué nos traía la receta. Entonces la masa madre, digo, es volver a nuestros antepasados, que desde los orígenes de los tiempos de la humanidad, esté en la creencia de cada uno, como uno quiera creer que se formó la humanidad, eh, el pan era lo básico y era harina, agua y era eso, prácticamente. Entonces la masa madre, si bien es cierto, hoy usamos la levadura química, la que se hace en fábricas para leudar el pan, también se está usando mucho ahora la masa madre, que era de esa época, de los inicios de los tiempos, que era de la manera que se unía el grano de trigo molido, transformado en harina, y después lo transformábamos en pan. Y bueno, además los demás ingredientes, la sal, el toque de azúcar para que ayude justamente en el leudado, las semillas que también le agregábamos al pan, le pusimos ahí para agregarle semillas, que la semilla, digo, una de las compañeras decía si tenía, aparte del valor nutricional, si tenía alguna otra historia de poner semillas o alguna otra, ¿por qué ponerle semillas? Digo, yo en mi caso lo considero que es algo nutricional, digo, la semilla es algo muy bueno para el organismo, variedades de semillas que se le pueden agregar al pan. Y bueno, y después para acompañar ese pan en ese desayuno, a gusto de cada uno, algunos podían tomar yogur con cereales, otros podíamos tomar café con leche o leche sola, pusimos el queso también, que es para acompañar el pan, la miel también como producto dulce también, que los azúcares son buenos consumirlos en el desayuno, y más si son naturales, y también una mermelada de guayabo, que para seguir la tradición del árbol de guayabo, que sea autóctono, ¿verdad? Entonces hacer una mermelada casera para acompañar en el desayuno. Y bueno, creo que más o menos huevo también que pusimos ahí, porque una de las compañeras decía que alguien cercano a ella le gusta desayunar con un tipo de huevos revueltos o algo así sobre el pan. Y bueno, y eso también se ve, digo, que no, según las necesidades de cada organismo, según las necesidades de lo que cada persona va a realizar en su día a día, que por ejemplo no es lo mismo comer un desayuno más liviano donde te vas a sentar, trabajas en una oficina, por ejemplo, y te sentas detrás de una computadora, o lo contrario, o tenés un trabajo por ejemplo, de un peón de albañil, un albañil que tiene que ir a hacer fuerza física y tiene que tener un desayuno más completo para poder soportar las horas que se le vienen de trabajo encima. Entonces, digo, ese fue nuestro plato, pero la receta principal era del pan porque consideramos que une a todos. Y bueno, y también lo que hablamos rapidito y termino, era el tema de la realización de los productos caseros, ¿verdad? Que de hacer en casa. Y vimos que hoy día
con los pocos tiempos que tenemos las mujeres para cocinar, recurrimos a las cosas ya prontas. Entonces eso se fue dejando, donde vimos que en nuestro pasado, nuestras abuelas, nuestras madres mismas, ellas eran amas de casa y le elaboraban todo en la casa. Por eso consumíamos cosas caseras. Y hoy día, debido a que la mujer sale al plano laboral, impresionante lo que salimos a trabajar, es por eso que se fue dejando estas costumbres, ¿verdad? Que sería muy bueno que esta pandemia, lo bueno que trajo esta pandemia fue eso. Muchas estuvimos elaborando alimentos caseros debido a todo lo que vivimos en estos últimos tiempos. Y creo que era eso. Gracias. Sí, muchas gracias, Carla, por comentar sobre el plato, los ingredientes y la razón por la que fueron eligiendo, bueno, no solo el plato principal, sino los diferentes elementos que eligieron. Eso refleja así lo que estuvimos hablando, todo este balance entre, bueno, la tradición y el presente, o quizás cómo avanzamos hacia el futuro. Una pregunta para este grupo es si resultó fácil o difícil crear e imaginar con estos ingredientes. Bueno, a ver qué opina otra de las compañeras, así hay otra opinión. Yo creo que fue fácil. Yo creo que fue fácil, que cada uno, como que cada uno le fue incorporando el desayuno lo que le gusta o lo que suele hacer, y en consenso y acuerdo, y todo bien. Perfecto. Buen ambiente de equipo. Bien. Bueno, si quieren podemos pasar a otro grupo, por ejemplo el 2, creo que este era el 2. Si quieren comentar, tenemos el plato, lo llamaron semillas de futuro, tenemos unos cuantos elementos acá, bueno, varios ingredientes que podemos ver y varias ideas que fueron capturando también, o valores, buscando el sabor, hacer diferente, disfrutar elaborando, amor por el momento. ¿Quieren comentar las integrantes del grupo? Algunas de estas reflexiones, ¿qué aprendieron? ¿Cuál fue el mayor desafío? ¿Qué les provoca el plato que generaron? Bueno, no sé si el resto del grupo está de acuerdo, pero puedo hacer un poco un resumen. Gracias por ir leyendo las ideas, porque fue un poco lo que fuimos elaborando a partir del plato. Fue como una desreceta real. Digamos que la dinámica que tuvimos para abordar la actividad fue a partir de las conversaciones que se iban generando, porque un poco también había que conocer, o fue como se dio, ¿no? Conocernos más o menos qué era lo que visionábamos a partir de la alimentación y de los ingredientes que iban apareciendo. Sucedió mucho esto de que para pensar a futuro hubo mucho retraimiento o recuerdo, ¿no? Rememoración, por así decirlo, de esas como pequeñas semillas que se implantan, digamos, como hábitos o como maneras de ver desde las infancias, ¿no? Como esos acercamientos primeros hacia la alimentación, los ingredientes, el vínculo con el territorio. Y a partir de ahí como que fuimos rescatando, a partir de las conversaciones, bueno, hablo porque estuve como en la parte más operativa de ir volcando varios de los ingredientes a partir de los temas que iban saliendo, y bueno, mucho de esto tenía que ver con lo que se valoraba, y a partir de eso también pensar a futuro cómo nos gustaría que fueran, hacia dónde iría, ¿no? Como esto de poder hacer a partir de la creatividad, poder hacer con lo que tenemos, ¿no? De forma más local, con una más conciencia, ¿no? De los procesos naturales también y de los procesos que implica poder alimentarse y construir estas recetas que tienen que ver con esto, ¿no? Con hacer algo diferente, siempre buscar
conocer más cosas, ¿no? Como ponerle, acá estaba lo de las flores comestibles, como encontrar, encontrar y entender la diversidad tanto local como como de acciones que tenemos. Entonces fue un poco eso, encontrar en todas estas conversaciones y proyecciones qué semillas de futuro habían, como esto, a partir de algo que va trascendiendo en el tiempo, como es la semilla, encontrar siempre ese potencial de lo novedoso, ¿no? Y la adaptación. Un poco fue medio eso lo que guió esta receta, que es, bueno, acá están todos los ingredientes y es un poco más libre, digamos, para quien reciba esta receta se va a encontrar con un montón de diversidad y de propuestas, más que algo terminado o concluido. Un poco es eso. No sé si mis compañeras quieren aportar algo más. Si no, cedo la palabra. A ver si quiere, alguien más del grupo quiere comentar. Claudia, Soledad. Eh, pues a mí me pareció un ejercicio muy, pues un aprendizaje conjunto desde lo que comentaban, lo más difícil fue identificar ingredientes que, pues estando del otro lado del continente, pues no podemos encontrar, tratar de ver esas similitudes y básicamente ver lo que se aporta en los desayunos, ¿no? Que generalmente vienen con fruta, vienen con semillas, con estos germinados que es como comentaba hace un ratito Marisol, ¿no? Como de la semilla hacia lo que nos da, ¿no? Todo este aporte que tenemos y un poco quedó como un buffet más que como un plato hecho, ¿no? Un buffet que te da la posibilidad de elegir. Y creo que eso es bueno porque ahí se habló también de cambios climáticos que van a hacer que a lo mejor cosas que no tienen ustedes ahí en el Cono Sur de repente empiecen a surgir. Hablaban, por ejemplo, de los plátanos, que por ahí encontraron algo que podría ser el plátano u otras frutas que tampoco son comunes, pero que ahora podrían ser ya locales, ¿no? Porque hablamos mucho del consumo local como estrategia y de la producción de cualquiera de estos productos en la misma localidad, ¿no? Entonces quedó más que como un plato, como un buffet de ingredientes que pudieran ser óptimos para este desayuno y con pues muchos elementos que como bien decía Marisol, tenían que ver con recuerdos o convivencias actuales, ¿no? Y transformación. Sí hablamos mucho de la transformación. Muchas gracias, Claudia. Creo que Y de ahí, la, perdón, y de la sí, dale. deconstrucción, ¿no? El proceso de construcción que tenemos que llevar adelante para poder llegar a esto, porque en realidad donde estamos parados esto es lo que quisiéramos para nuestras vidas, para nosotros, para la comunidad, para todos, pero que tampoco es tan fácil esto que vos hacías la pregunta, ¿no? Si nos costó, en parte no nos costó en algún aspecto, pero en otro es como que genera como mucha también incertidumbre de cómo plasmar todo esto en las vidas cotidianas, donde trabajamos un montón de horas, donde nos quieren vender una historia que no, y bueno, tratamos de no comprarla, pero la vorágine a veces hace que terminemos comprando ese alimento ultraprocesado y no esto que estamos planteando acá. Entonces es como ir caminando hacia eso, pero también tratando de construir prácticas que hemos incorporado, que capaz que no están tan buenas, a lo largo de nuestros años y de nuestra historia, que está plagada de publicidades de la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que por ahí, ¿no? Esa que me parece la mayor dificultad es como el desafío de poder llegar a esto y qué pasos, pequeños pasos que podemos ir dando, ¿no? A mí nos parecía que eso, ¿no? Que el proceso de construcción es fundamental y también como de no pensar en esto lo vamos a lograr de un día para el otro. Ya me parece que no, eso no es real y es frustrante además.
y bueno, sacarnos un poco de culpas también cuando capaz que no llegamos a esto y vamos parcialmente, como bueno, ay, concretamos algo, bueno, ay, hoy pude cocinar con mis hijos, bueno, perfecto, qué bárbaro, bueno, que sea, vamos a sumarle un día más. Ese tipo de cosas, ¿no? De a poquito ir como construyendo ese camino, porque si no es como que nos exigimos también de que es como la perfección y no lo vamos, como bueno, esto sería como lo ideal, o sería lo más sustentable, saludable y sostenible, todo lo que queramos, pero tenemos que disfrutar ese proceso, porque cocinar se tiene que hacer con amor, y entonces tenemos que poder disfrutarlo, no estresarnos por esto. Entonces, en la medida que podamos ir un granito de arena aportando, me parece que eso es importante ya, es un gran logro. Sí, muchas gracias, Soledad, por esa reflexión. Creo que ahí tocaste varios puntos y quizás ahora cuando te escuchaba explicar esto, yo asimilaba mucho lo que estabas comentando sobre el día a día al proceso que estuvieron haciendo mientras construían esto, que es esto de, bueno, familiarizarse con lo que había, decidir, darle sentido, entender de qué iba, no saber si están conformes con cómo está quedando, no entender mucho qué es lo que está quedando. O sea, un poco se transfirió esa experiencia a este espacio, y aunque quizás el plato puede ser algo un poco más ideal, como lo estabas diciendo, en realidad nos muestra que es una exploración. Un poco mi pregunta o mi intención de trabajar de esta forma es si esta exploración más creativa nos ayuda justamente a practicar eso que no necesariamente practicamos en el día a día, como decías, porque estamos con todas estas tensiones que nos llevan a pensar de una sola forma, o asumir que la forma de comer o de cocinar es de una sola manera, o que los ingredientes van a ser los mismos porque son los que están al alcance, y quizás tenemos que ampliar un poco más el panorama de visión, como decía justamente Claudia, porque no sabemos qué es lo que vamos a poder producir más adelante, y de ahí esta cuestión de la creatividad. ¿Nos sirve este tipo de ejercicios para practicarla, ejercitarla, desarrollarla? Ahí un poco una de las preguntas o de las excusas por las cuales trabajar de esta forma, ¿no? Quería darle la chance al grupo 3 para que nos cuente sobre su plato y reflexiones. Tenemos armonía de sabores con conciencia. Y acá quiero que me cuenten, porque fueron por un camino interesante, armaron este esquema, parece que propusieron un esquema mucho más conceptual de por qué ordenaron los ingredientes en el plato de esta forma. ¿Quieren contarnos? ¿Y las mujeres empoderadas dónde están? Vamos, Bueno, Carolina. a ver. Bueno, si quieren yo arranco y después Ándale, le complementan seguimos. los compañeros, sí. Vale. Bueno, este dibujo un poco precario que está aquí en el medio pretende simbolizar una red. Y bueno, el primer concepto por el que empezamos fue justamente eso, cómo cuando un plato llega a la mesa, ¿no? Ahí falta alguno que se desaparecieron, sí, de los dibujitos. Cuando un plato llega a la mesa, hay un montón de elementos, obviamente, que estuvieron coordinados para que eso suceda, y bueno, ver un poco cómo esa red, ese sistema puede ser algo consciente, sustentable, estar en consonancia en todos los sentidos. Y bueno, a raíz de eso fue que empezamos a tirar ingredientes de acuerdo a lo que, bueno, lo que representaban para nosotros, también desde las distintas culturas y los distintos países, pero bueno, empezamos por las legumbres y las semillas, el maíz, el arroz, como elementos básicos, como ingredientes, como nutricionalmente, y también como la función que tienen a nivel del ecosistema, ¿verdad? Después fuimos, bueno, transitando por distintos lugares. Ahí también marcamos los ejes centrales que pusimos 3 como palabras fundamentales, que serían saberes,
naturaleza y alimento, alimento como concepto amplio, y ahí a raíz de ese concepto amplio de alimento fue que empezamos a ir armando el collage de alimentos, justamente. Después hablamos un poco de lo que son las costumbres, en cuanto a carnes, a distintos tipos de proteína, también, como decía otro equipo, el consumo de huevo, que está bastante generalizado en nuestro país, y bueno, en México también. Y bueno, después, no sé si quieren agregar alguna otra cosa. El trigo también, que lo nombraron Sí. en otro equipo, lo pusimos como base. Dale, adelante. Sí, como dice Tania, pues digamos que tratamos de plasmar en esta red esta visión sistemática de la alimentación también, junto con estas relaciones de las cuales partimos, que es la de saberes, naturaleza, alimento, pero también exploramos, creo que ahí se nos fue gran parte del tiempo explorando qué elementos nos vinculaban, qué, de qué estaba conformada nuestra cultura alimentaria y cuáles alimentos consideramos buenos para comer, cuáles alimentos consideramos en consonancia con la naturaleza, cuáles tienen más poder cultural. Y así es como fuimos también un poco acomodando, porque también eso fue como algo que nos hizo pensar, ¿no? Bastante en cómo acomodar estos elementos, que al final, bueno, tuvimos todos estos cereales, plantas también, que se nos hicieron pues importantes. Obviamente pudiéramos haber puesto más, pero, pero estas fueron las que elegimos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, una preguntita y sin ánimos de extendernos mucho más. ¿Hay algo sobre el proceso que aprendieron, que les generó, que les mostró el hecho de trabajar de esta forma colectivamente? ¿A este grupo o en general, si alguien quiere comentar sobre eso? Bueno, Silvana, ya que estamos con el grupo donde estaba, capaz que, bueno, yo lo redondeo de ahí, ¿no? Ujú. Al hacer este ejercicio, tenés varias formas de abordarlo, ¿no? Se puede abordar o por sistematizarlo y decir, bueno, ¿cómo cubrimos las necesidades de proteína? ¿Cómo cubrimos las necesidades de energía? ¿Cómo cubrimos las necesidades de fibra? Etcétera. Y la otra vía alternativa era decir, bueno, ¿qué de todo lo que un agrosistema o un ecosistema natural producen son parte de la dieta? Y ahí surgen, como recién decían las compañeras, lo que fueron los alimentos básicos, ¿verdad? ¿Quién puede negar lo que representó la cultura del maíz en Centroamérica, por ejemplo? El arroz es otro, que tenemos que ir a lo que es la zona de China, en fin, del este de Asia, para saber lo que es el arroz. Uruguay también, sin duda, ¿no? Es un productor importante de arroz de mucha calidad y forma parte de nuestra dieta casi que diaria. Y por supuesto después las legumbres son una parte importante, incluso sabemos que las leguminosas, aparte digo, no todas lo hacen, pero la mayoría de ellas tienen un doble beneficio de proporcionarnos, por supuesto, un valor alimentario, pero también tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico al suelo, ¿no? O sea que hay un reciclaje de nutrientes ahí que también es interesante. Tratamos de contemplar todas esas, ¿no? Todas esas alternativas. Y no nos olvidamos, pasando por todo lo que ustedes vieron por allí, bueno, qué carnes, habíamos puesto carne vacuna y pescado, dijimos,
pero bueno, quizás la carne de pescado es la que tiene menos, es menos polémica, aunque los datos de hoy dicen que el que ha pasado a comandar el consumo de carnes en el mundo es el pollo, le pasó por arriba el cerdo. Y bueno, y no dejamos para atrás que ahí aparece lo que yo creo que es, si no mal no recuerdo de mi clase de botánica, es un diente de león. Eso más que nada para simbolizar también algo que está presente en nuestros campos, que son las medicinales y las aromáticas, ¿verdad? Que se utilizaron siempre, están ahí, basta, ¿no?, salir a dar una vueltita por el campo, por el jardín, y las vemos, no sé, como puede ser Marcela, en fin, hay lo que todos conocemos, pero que sin duda han tenido y tienen un valor importante, tanto las medicinales como las aromáticas. Así que las simbolizamos en el diente de león, precisamente por eso. Y bueno, por supuesto, fuimos aprendiendo, porque bueno, habíamos 2 uruguayos y una mexicana, ¿no? Entonces, esa distancia de entre un punto y el otro, hay una variabilidad importante en lo que tiene que ver con los consumos de alimentos, y bueno, y aparecían ideas de un lado del otro, ¿no? Como por ejemplo el aguacate de México y la palta nuestra, que es más o menos lo mismo, pero que sin duda también es un alimento que, bueno, acá ahora se ha puesto un poco de moda, ¿no? Te dicen, de aguacate, sí, tama, aguacate. Eso es lo que yo todavía conocí como palta. Pero es un tema idiomático nada más. Pero esa distancia con Carolina también nos enriqueció. Muchas gracias, Gustavo, por compartir, bueno, eso, como las cosas que surgieron cuando charlaron, y cómo en definitiva al final la excusa del ejercicio fue también un espacio de aprendizaje mutuo, esta cuestión de poder enriquecernos de lo que traemos de diferentes espacios, territorios. Espero que haya sido también interesante, según lo que decía, sí, y creo que en todos los grupos tuvimos, o quizás en el uno no había mezcla. Hay otra pregunta que queda, creo que se va a hacer algo de eso, ¿no?, en las próximas actividades. Es cómo nos imaginamos los alimentos de aquí a, no sé, a 10 años, a 20 años, ¿no? Esa es otra interrogante importante. ¿Quién gana? ¿Los ultraprocesados? ¿Vamos a comer todo en bolsa? Como decía la Andresina, mira papá, un pollo vivo, porque siempre lo vi entre una bolsa en el supermercado. Bueno, ¿cómo serán los alimentos de aquí a 20 años? Ese es otro, va a ser otro ejercicio que creo que hay algo programado, ¿no? Salas tiene algo programado con eso. Quiero aportar otra cosa, Silvana, Gustavo, y bueno, a todos. Me parece que, más allá de que, bueno, se está viendo una tendencia en las góndolas, o sea, llevando todo esto un poco a la realidad, ¿no? En las góndolas de los supermercados, donde el orgánico y demás se está ganando centímetro a centímetro un poquito más. También valoramos el hecho de que, bueno, en Uruguay no tenemos problemas de agua, como planteaba nuestra amiga de México, o ese tipo de recursos. No sé, lo digo a nivel de desconocimiento total, ¿se hace alguna trazabilidad del tema de los otros alimentos que no sean la carne? Porque tenemos un desarrollo fantástico en cuanto a la trazabilidad de la carne, pero cuando compramos cualquier otro alimento que no tenemos mucha garantía que sea orgánico, te lo digo a vos, Soledad, que sos nutricionista, los fitoquímicos y demás son terribles, ¿no? No hay controles reales sobre eso. No todos podemos plantar algo en el fondo de nuestra casa o pueden alimentarse de un balcón. Entonces, creo que no sería menor tratar de generar algo donde tuviéramos ciertas garantías, yo, por ejemplo, lo que sacaron acá en Uruguay de los octógonos esos, o hexágonos, no sé qué son, que dicen más grasa, más sodio, no sé qué, para mí fue un paso gigantesco. O sea, el tener cierta información del alimento que voy a consumir, digamos, por profesionales, ¿no? O sea, que no es solo uno que puede leer lo que dice atrás, pero me parece que habría que generar también esa corriente a futuro, si queremos que la alimentación sea local, orgánica, sana, apostando a lo que son las saludes, digamos, poblacionales. Fíjate que por un lado tenemos empresas que nos estudian la genética para ya proyectarnos
cuáles son las enfermedades que vamos a tener. Y vamos al supermercado y comemos cualquier cosa, ¿no? Esa es la realidad. ¿Vos qué opinan de eso? De generar alguna presión en ese sentido. No sé, yo creo que capaz que tengo alguna opinión formada por estar más cerca de ese sector, ¿no? Claro, por supuesto, la carne, aquello que estuvo tan discutido de la trazabilidad, sí o no, bueno, hoy en los hechos nos abrió la puerta de muchos mercados, ¿no? Sin duda. Y ahora con el tema de la pandemia, mucho más todavía. ¿Tá? Acabamos hace poco, 24 o 48 horas, se declararon 2 casos de vaca loca atípica en Brasil. Pero acá hay una veterinaria, yo no me voy a meter en la chacra de los veterinarios, pero son cosas que sin duda Uruguay ha sido prolijo en ese tema, y la trazabilidad es fundamental. Y porque aparte los mercados van a ser cada vez más exigentes y ahora van a empezar a pedir huella de carbono, etcétera, etcétera. Y bueno, y la ciencia y la academia, por supuesto, están dedicados a ese tema, a ver cómo emitir menos metano, menos óxido nitroso, cómo modificar la genética y la alimentación para bajar los efectos del invernadero. Y bueno, y con el carbono tenemos una ventaja, que tenemos gran capacidad de sumir carbono a los suelos a través de la vegetación. Pero en el caso, por ejemplo, de frutas y verduras, lo que había hasta ahora era no me acuerdo si sociedad o asociación de producción agroecológica, tenían un autocontrol, es una especie una autocertificación, que ahora este gobierno la suspendió, porque decía que no tenía sentido que los mismos que producías estuvieran certificando entre ellos. Ahí está, Silvana me pone, certificación participativa de la red de agroecología. Ahí está. Pero bueno, de alguna forma hay que llegar a eso, ¿no? Para darle garantías al consumidor, que cada día pide más. Y está bien que así sea, ¿no? O sea, lo primero que elegimos es que un alimento es que sea inocuo, que no nos haga daño. Entonces, bueno, ¿cuál es la vía? Y bueno, por supuesto, la certificación. Así como se hizo en la carne, hay carne certificada orgánica, hay carne certificada... Sí, hay varias certificaciones, incluso están reconocidas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por calificadoras de Europa, en fin. Bueno, yo creo que con eso tenemos que hacer lo mismo, aunque sea en forma local. Y después nos llevó años llegar al etiquetado, que es lo que tú mencionabas. El tema que había mucha gente que se resistía, que estaba más que nada por el lado de las industrias alimentarias. Claro. El tema es que ahora modificaron los parámetros. Entonces, lo que antes era nocivo, ahora no lo es. Entonces, bueno, a veces no es solamente que esté, sino cómo lo medimos. ¿Cómo lo miden? Claro. Exacto. Como el colesterol, nos cambiaron las medidas. Sí, digo, pero aparte hay referencias internacionales del valor de los alimentos, de lo que son todos los agregados que se le hacen. Digo, hay una cosa que se llama Codex Alimentarius, donde ahí está lo que está prohibido y lo que está aceptado. Claro. Igual dentro de eso yo creo que hay muchos conservantes, etcétera, me parece que son discutibles, ¿no? Pero digo, yo no me voy a poner a discutir con el Código Alimentario porque hay una estupidez. Pero cuanto más seguridad le demos al consumidor de que lo que está consumiendo no le va a hacer mal, pero ninguna duda que hay que seguir para adelante. Esto que pasa ahora con esta modificación con la radioecología, hay que seguir peleando para que, bueno, de alguna forma, o sea, o la hagan ellos mismos, no sé, mejorando el proceso, lo que sea, o que otro certifique, que también, o sea, si certifica, no sé si va a ser oficial o va a ser privado, entonces en ese caso estaríamos lo mismo. Pero de alguna forma tenemos que llegar a eso en todo. Hay una economía naranja, ¿no?, que se puede aplicar en eso. Sí, sin duda. Una de las cosas que surge en estos espacios y
Y un poco la razón, también volviendo como un círculo a de donde partimos, la razón por la que estamos teniendo estos espacios y que existe este ciclo que está fomentando el Instituto Saras hace tiempo con todas estas actividades, es que necesitamos tener estos espacios abiertos de discusión y de circulación de aprendizajes, de experiencias, porque es necesario familiarizar a las diferentes personas sobre todos estos procesos, porque es imposible conocer todos los procesos, todos los espacios donde pueden haber desafíos para el consumidor, para el productor. Entender toda esa complejidad no es para nada sencillo, pero al mismo tiempo todos y todas tenemos algún rol, estamos jugando algún rol en todo ese espacio, y la idea o el espíritu detrás de este ciclo es justamente poder abrir ese espacio, esta plataforma, para poder tener estas conversaciones, debates, cuestionamientos, deconstrucciones, porque si eso no está abierto, justamente no podemos comprender el problema o los problemas y discernir hacia dónde hay que ir, y en definitiva las decisiones las termina tomando algún otro que nunca sabemos, o no siempre sabemos quiénes son. Entonces, bueno, esto sin ánimo de cortar la conversación, porque en esto siempre nos quedamos cortos, lo que quería hacer es agradecerles por participar y comentarle un par de cositas simplemente, que sobre este tema de sabidurías alimentarias vengo trabajando hace un tiempo y tengo en mi sitio web más información y pueden contactarme si quieren seguir charlando sobre esto. Y recordarles lo que les dije antes, que hay un par de talleres más dentro del ciclo y que Saras va a terminar todo este ciclo con un evento en octubre, el 19 de octubre, les vamos a estar enviando la información esta semana. Y ese va a ser una especie de gran foro de conversación sobre estos temas, donde llegamos a este espacio habiendo generado más comprensión, información, diálogos con muchas personas, y vamos a tratar de abrir ese espacio para seguir teniendo estas conversaciones y ver hacia dónde podríamos llegar a avanzar. Así que bueno, sin demorarnos más, quería agradecerles nuevamente por participar.